Hola, vamos a dar inicio a este primer módulo sobre análisis de riesgo en inocuidad alimentaria. Este primer módulo está contemplado por varios puntos que analizaremos paulatinamente. Primero evaluaremos lo que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, mejor conocido como GATT. La ronda de Uruguay, que fue la que dio el sustento a la aplicación del análisis de riesgo en materia tanto de salud animal como de inocuidad e incluso de sanidad vegetal. Y posteriormente analizaremos cómo el análisis de riesgo implica la necesidad de su aplicación conforme al acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias que establece la Organización Mundial de Comercio. Y posteriormente, para finalizar este módulo, evaluaremos lo que corresponde prácticamente a cómo se utiliza el análisis de riesgo en sanidad animal, en inocuidad de alimentos y en sanidad vegetal. ¿Sí? Entonces, iniciamos con nuestra primera presentación, que corresponde al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, la ronda de Uruguay y el programa Doha. Bien, el GATT, mejor conocido como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, es un sistema que fija las reglas de comercio, o que más bien las fijó a partir de 1947, en el cual mediante este acuerdo se incorporaron muchos países a nivel mundial para firmar este acuerdo e implementar este sistema de reglas que lo incorporaba con fines de comercio internacional. Por otra parte, la Organización Mundial de Comercio, conocida como OMC, es una organización que se dedica a la evaluación y supervisión que existe en el intercambio comercial a nivel mundial, específicamente para todos aquellos países que la componen. Antes de que finalizara el año de 1994, existían 128 países que habían firmado el GATT, y que por supuesto estos 128 países tenían esa relación comercial y que se regulaba por los acuerdos establecidos sobre estos aranceles aduaneros y de comercio. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 1995, la Organización Mundial de Comercio sustituye al GATT, que venía funcionando desde 1947 como la organización que se encargaba de supervisar este comercio internacional. Es importante, cuando estaba activo el GATT, que estamos mencionando desde 1947 hasta 1994, los países que conformaban este Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio se les denominaba oficialmente como partes contratantes del GATT. Posteriormente, con la creación de la OMC, los países cambian de nomenclatura y oficialmente se convierten en miembros de la OMC. La ronda de Uruguay es importante, principalmente por los acuerdos que se generaron en la misma. Sin embargo, aunque los acuerdos fueron sustanciales y muy importantes para el desarrollo de las medidas sanitarias y fitosanitarias que dan lugar a la implementación del análisis de riesgo, estas negociaciones se llevaron más de 7 años, casi el doble del plazo previsto para poder implementar las mismas a nivel internacional. En esta ronda de Uruguay participaron 123 países y lo visto en estas reuniones, pues prácticamente fue todas las partes del comercio que se lleva a cabo a nivel mundial. Es decir, hubo conceptos que iban desde cepillos de dientes hasta las embarcaciones que fueron evaluadas, estos acuerdos, desde servicios bancarios hasta telecomunicaciones, y por otra parte, en la parte biológica, por así denominarlo, desde lo que son los genes del arroz silvestre hasta tratamientos contra el SIDA. Es decir, se analizaron prácticamente la totalidad
de los conceptos del comercio a nivel mundial. Esta negociación, denominada la Ronda de Uruguay, parece ser que ha sido la negociación comercial que ha tenido una mayor envergadura a nivel mundial, especialmente en lo relacionado en materia de comercio, dado que no había habido una situación similar antes ni posteriormente se ha dado. Han habido mejoras, pero no una negociación tan completa y tan profunda como la que ocurrió con la Ronda de Uruguay. Si bien habíamos comentado, esta ronda se llevó más de 7 años, fue benéfica a final de cuentas, puesto que a partir de su conclusión, de los acuerdos tomados en la misma, pues el comercio internacional se ha modificado para bien de todos los países que están incorporados a la Organización Mundial de Comercio y que por supuesto sirve de base para las negociaciones a nivel internacional. Decíamos que el resultado de estas negociaciones ha permitido la implementación de ciertos parámetros importantes en la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Es decir, este tipo de medidas requiere la justificación científica, no solo una apreciación del analista, sino una justificación científica, y sobre todo se establece un punto muy importante, que es el nivel adecuado de protección para la salud que establecen los diferentes servicios sanitarios de los países miembros de la OMC. Los temas sanitarios y fitosanitarios que se encuentran regulados por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que opera la Organización Mundial de Comercio contemplan una situación de puntos que incluyen dentro de las medidas sanitarias y fitosanitarias aspectos que son prioritarios para la aplicación del análisis de riesgo. Y vamos a ver más adelante que estas condiciones pues son profesas para esta evaluación de riesgo y que contemplan otros puntos que son parámetros que deben colindar con la elaboración del análisis de riesgo. Recordemos que este acuerdo fue creado en 1994 a partir de esa ronda de Uruguay y que también en esta fecha se crea lo que es la Organización Mundial de Comercio, que sustituye al GATT. El acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias es un derecho que tienen todos los miembros de la OMC para adoptar medidas que se basen en principios científicos y que le permitan al país, a sus servicios sanitarios, garantizar la inocuidad de los alimentos, proteger la vida y la salud de las personas, así como de los animales o la preservación de los vegetales. Y por supuesto, proteger el territorio de un país de la introducción de enfermedades o plagas que pueden poner en riesgo su condición sanitaria. Estas medidas sanitarias y fitosanitarias es importante que sean evaluadas desde un punto de vista científico y que, como habíamos analizado en la diapositiva anterior, sea conforme a los niveles que requiere el país de protección sanitaria. Lo que significa que una medida sanitaria y fitosanitaria no debe ser discriminatoria, arbitraria, injustificable o que se aplique como una medida de restricción encubierta del comercio. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son una serie de lineamientos que están establecidos en las leyes, en los decretos, en los reglamentos y en otro tipo de lineamientos específicos y pertinentes vinculados con la condición sanitaria y fitosanitaria de actividades que se van a desarrollar o implementar para facilitar y favorecer las condiciones de los bienes que se comercializan a nivel internacional. Estas medidas y sus lineamientos, su reglamentación, son adoptadas por todos los países miembros de la OMC, en los cuales se establecen básicamente las normas internacionales del comercio en materia de nuestro punto que nos interesa, en materia de sanidad
animal, sanidad vegetal y por supuesto de inocuidad alimentaria. Dichas medidas establecen, entre otros puntos prioritarios, aquellos criterios que se relacionan con el producto final, los procesos y los métodos con los que se producen, los procedimientos de prueba, de inspección, de certificación, de aprobación, la aplicación de la cuarentena, incluido aquellas medidas aplicables para el transporte ya sea de animales o de vegetales o de incluso de materiales que van a ser necesarios para la subsistencia en el transcurso del transporte, principalmente de los animales. Pero también se incluyen o se deben considerar aquellas disposiciones relacionadas con los métodos estadísticos, los procedimientos de muestreo y los métodos de evaluación del riesgo del que se esté analizando. También se implican las prescripciones en materia de embalaje y etiquetado que están directamente relacionadas con lo que es la inocuidad de los alimentos. ¿Qué son las tres hermanas? Es un término comúnmente utilizado a nivel de la Organización Mundial de Comercio y dentro del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se reconocen a tres instituciones internacionales encargadas de la normalización de aspectos vinculados con sus áreas específicas de competencia. Es decir, están relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias en materia de inocuidad alimentaria, animales y de vegetales, y son conocidas comúnmente como las tres hermanas. ¿Quiénes conforman este concepto de las tres hermanas? Está la Comisión del Códex Alimentario, conocida como Códex, en materia de inocuidad de los alimentos. Por otra parte, está la Organización Mundial de Sanidad Animal, conocida como OIE, en materia de sanidad animal y también de la zoonosis. Y por último, la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en materia de preservación de los vegetales. Estas tres instituciones conforman las tres hermanas que se vinculan con el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y específicamente en el tema que nos corresponde en materia de análisis de riesgo. Por otra parte, es importante considerar qué es el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Primero, hay que entender que este comité depende directamente del Consejo de Comercio de Mercancías y que es un comité que está abierto a la participación de cualquier miembro de la OMC. Dicho comité celebra consultas sobre cualquier tema que esté implicado en la aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios o para la consecución de sus objetivos que tiene previsto la OMC. También el comité coopera con organizaciones internacionales para la promoción y armonización de diversos trabajos en materia de la aplicación de dichas medidas. Especialmente lo que se persigue aquí es evitar la duplicación de trabajos que por un lado lleve la OMC y que al mismo tiempo lo esté desarrollando otro organismo internacional. Como resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, hemos comentado que uno de los puntos fundamentales y medulares de los acuerdos logrados fue aquel denominado de medidas sanitarias y fitosanitarias, principalmente en base a los principios que sustentan este tipo de medidas, que están enfocados a su justificación científica y al nivel adecuado de protección. Sin embargo, estas negociaciones dan cabida para que se incorpore el tema del análisis de riesgo dentro de las medidas sanitarias y fitosanitarias, que es un paso fundamental y que soporta esa evaluación científica que permite la negociación con riesgos limitados o insignificantes de las mercancías que se mueven a nivel mundial. Existen unos principios básicos del acuerdo de estas medidas y que los vamos a resumir básicamente en 4,
y que están relacionados con el concepto de la armonización, por supuesto, de la evaluación de riesgo, la equivalencia y un punto muy importante, la transparencia. Por otra parte, es importante considerar que después de la ronda de Uruguay, se crea dentro de la cuarta conferencia ministerial celebrada en Doha un programa específico que los gobiernos de los países miembros de la OMC acordaron implementar con nuevas negociaciones comerciales. Entre otras cuestiones que fueron tocadas en este programa está la aplicación conjunta de actividades que a final de cuentas toda la relación que guardan los puntos de este programa se le denominó como Programa de Doha para el Desarrollo. Dichas negociaciones, como mencionábamos, tienen lugar en el Comité de Negociaciones Comerciales, así como en sus órganos subsidiarios. Estas negociaciones en la actualidad se llevan a cabo mediante sesiones extraordinarias o mediante grupos de negociación específicos que se crean para tal efecto. Pero también este programa Doha ha permitido la inclusión de otro tipo de trabajos en el mismo y que se lleva a cabo en diversos consejos y comités que establece y organiza la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, la ronda de negociaciones comerciales más recientes de la OMC es conocida como la ronda de Doha. Y como mencionamos anteriormente, esta tiene por objeto realmente reformar el sistema de comercio internacional mediante diversas medidas que serían aplicadas para evitar y reducir los obstáculos que actualmente existen al comercio internacional de mercancías y bienes. Este programa Doha abarca 20 diversas esferas de comercio y, como mencionamos, ha sido denominado de manera semioficial como Programa de Doha para el Desarrollo. Y es importante conocer que es uno de los objetivos prioridades para este programa, mejorar aquellas perspectivas comerciales de los países que aún se encuentran en desarrollo, para favorecer ese equilibrio entre estos países con aquellos que tienen un comercio más amplio y que por supuesto tienen unas mejoras en las condiciones sanitarias y en la infraestructura que les permite mantener aquellas medidas que facilita la comercialización a nivel mundial. En la reunión de Doha, todos los ministros que participaron también mencionábamos que una de las decisiones más importantes era analizar cuál es el mecanismo para que se puedan abordar todos aquellos problemas de implementación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, así como su cumplimiento, con la que muchos países en desarrollo aún tienen serios problemas para su aplicación e implementación. Esta ronda de Doha obviamente se enfoca en fines de negociaciones comerciales a nivel mundial y con el objeto de que este comercio permita una fluidez más fácil y que sea en beneficio de todos aquellos países miembros en los cuales participan dentro de este comercio internacional. Decíamos que uno de sus objetivos primordiales es la reducción de los obstáculos que existen en el comercio cuando esto sea viable y posible, así como la elaboración también de normas que puedan regular el mantenimiento de los obstáculos que actualmente regulan el comercio y establecer también otro tipo de políticas comerciales que en términos generales estén vinculadas con la negociación y comercialización de mercancías a nivel internacional, vinculadas con la parte de beneficio entre los países que establecen este comercio, pero principalmente que el riesgo sanitario y fitosanitario se vea restringido y limitado para que el comercio fluya con una mayor facilidad y beneficio para todos los países que comercializan sus bienes y productos.
Muchas gracias por su atención.